La finca Blackwood se alzaba como un cáncer entre los imponentes pinos de las montañas Cascade de Oregón, con sus agujas góticas arañando las nubes de tormenta que no habían descargado en 3 días. María Martínez se encontraba ante las puertas oxidadas, con la notificación de desahucio arrugada en una mano y los documentos de la herencia temblando en la otra. Detrás de ella, sus 2 hijos temblaban con sus abrigos raídos, mientras su marido Carlos contaba los últimos $27 que les quedaban. No tenían a dónde ir. Lo que no sabían era que María había pasado 15 años huyendo de ese lugar y del secreto familiar enterrado entre sus paredes. Había cambiado su nombre, su identidad, todo, para escapar del legado de los Blackwood. Ahora el destino la había arrastrado de vuelta a la mansión donde su padre había trabajado como jefe de seguridad de la familia mafiosa más peligrosa de la costa oeste. Cuando cruzaron el umbral, la cámara acorazada oculta en el ático comenzó su silenciosa cuenta atrás. El dinero que les esperaba arriba los salvaría o los destruiría. Pero, ¿de quién era ese dinero manchado de sangre? ¿Y por qué alguien había estado vigilando la casa durante 20 años esperando el regreso de la familia Martínez? Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Las puertas de hierro chirriaron contra sus bisagras cuando Carlos las empujó para abrirlas, y las escamas de óxido cayeron como sangre seca sobre el camino de grava cubierto de maleza. A María se le hizo un nudo en el estómago al oír ese sonido, un ruido que había atormentado sus sueños durante más de una década. Había oído cerrarse esas puertas detrás del cortejo fúnebre de su padre cuando tenía 19 años, y juró que nunca volvería. «Mamá, parece una casa encantada», susurró Sofía, su hija de 12 años, pegándose a María. Los ojos oscuros de la niña estaban muy abiertos, con una mezcla de miedo y fascinación, mientras miraba la imponente estructura. Diego, de 8 años, no se dejaba intimidar tan fácilmente. Corrió hacia adelante, con sus zapatillas crujiendo sobre las hojas secas, sin que le importara en absoluto el aspecto intimidante de la mansión. «¿Puedo quedarme con la habitación de la torre, por favor? Tiene unas ventanas muy chulas». Carlos alcanzó a su hijo y le puso una mano protectora en el hombro. «Primero veamos si el lugar es habitable, mijo». Su voz transmitía el cansancio de un hombre que había tenido 3 trabajos antes de que comenzaran los despidos en la fábrica. Ahora, de pie ante esta monstruosidad arquitectónica, parecía abrumado. María se obligó a seguir adelante, sintiendo con cada paso que se hundía más en arenas movedizas. La mansión se alzaba ante ellos, con su fachada de piedra oscura manchada por décadas de lluvia del noroeste del Pacífico. Las gárgolas se posaban en las esquinas del tejado, con los rostros desgastados por el clima, pero aún así logrando parecer malévolas en el crepúsculo que se avecinaba. La puerta principal medía 4,5 metros de altura. Estaba hecha de lo que parecía roble negro y reforzada con bandas de hierro. María recordaba esa puerta, recordaba haberse escondido detrás de ella cuando era niña, escuchando las conversaciones en voz baja entre su padre y unos hombres que hablaban en susurros y vestían trajes caros que no lograban ocultar los bulges de las armas que llevaban ocultas. «El abogado dijo que las comunicaciones se restablecieron la semana pasada», dijo Carlos, sacando las llaves del bolsillo de su chaqueta. El metal le resultaba frío y pesado en la palma de la mano. Eran llaves antiguas que pertenecían a otra época. Agua, electricidad, todo debería funcionar. María asintió con la cabeza, pero no pudo hablar. Recordaba el rostro de su padre la última vez que lo vio con vida. La forma en que sus ojos se movían nerviosamente por este mismo vestíbulo. La forma en que le había entregado un pequeño sobre y le había dicho que huyera si alguna vez le pasaba algo. Había quemado ese sobre sin abrirlo 2 semanas después de su funeral, demasiado aterrorizada para descubrir los secretos que contenía. La puerta se abrió con sorprendente facilidad, revelando un gran vestíbulo que se extendía a lo largo de 3 pisos. Una enorme lámpara de araña colgaba del techo abovedado, con los cristales apagados por años de abandono, pero aún captando la poca luz que se filtraba a través de las altas ventanas. El aire olía a polvo y a algo más, algo metálico y desagradable que hizo que María arrugara la nariz. «¡Guau!», exclamó Diego con la voz resonando en el vasto espacio. Una gran escalera se curvaba hacia arriba a lo largo de la pared del fondo,
con una barandilla tallada con intrincados motivos que parecían retorcerse en las sombras. Sofía se quedó atrás, cerca de la puerta. Está muy oscuro. ¿Podemos encender algunas luces? Carlos encontró un panel de interruptores cerca de la entrada y accionó varios. Una luz cálida inundó el vestíbulo, haciendo que el espacio pareciera menos amenazador, pero revelando todo el alcance del deterioro de la mansión. La pintura se desprendía de las paredes en largas tiras, y las manchas de humedad florecían en el techo como moretones que se extendían. Va a necesitar reformas, dijo Carlos en voz baja. Pero María percibió la esperanza que se deslizaba en su voz. Después de meses durmiendo en su coche y pasando de un refugio para personas sin hogar a otro, incluso esta mansión en ruinas representaba estabilidad. Si tan solo supiera lo que era realmente este lugar, lo que se había construido para ocultar. Los ojos de María se desviaron hacia arriba, siguiendo la escalera hasta los pisos superiores. En algún lugar por encima de ellos, en lo más alto de la casa, esperaban las respuestas que había pasado 15 años evitando. El último secreto de su padre, encerrado en un lugar que esperaba no volver a ver nunca más. Un trueno retumbó en lo alto y las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear contra las altas ventanas. Estaban en casa. El viaje por el noroeste del Pacífico parecía interminable. Cada kilómetro los adentraba más en un mundo que Elena apenas reconocía. Antiguos abetos Douglas se apretujaban contra la estrecha autopista como pilares de una catedral, con una copa tan espesa que ocultaba el sol de la tarde. En el asiento trasero, Sofía había dejado de quejarse de la falta de cobertura móvil hacía una hora, y ahora contemplaba con los ojos muy abiertos la naturaleza salvaje que los rodeaba. El GPS dice que giramos a la izquierda en 2 millas, anunció Miguel, entrecerrando los ojos para mirar su teléfono. El dispositivo había estado luchando por obtener señal desde que salieron de la interestatal, y sus indicaciones se volvían cada vez menos fiables. Elena se ajustó el suéter alrededor de los hombros. Incluso a finales de la primavera, el aire traía un frío que calaba hasta los huesos y que parecía filtrarse a través de los desgastados burletes del coche. Dime otra vez por qué la tía Carmen nunca mencionó este lugar. Quizás se le olvidó, sugirió Sofía, aunque su voz no transmitía mucha convicción. Miguel consultó los documentos legales por 10ª vez ese día. Según estos, la propiedad había pertenecido a la familia durante 60 años. Carmen la heredó de su tío en 1987, pero nunca vivió allí. Los impuestos se pagaban a través de un fondo fiduciario. Ese detalle había inquietado a Elena desde su reunión con el abogado testamentario. Si Carmen había tenido dificultades económicas como el resto de la familia, ¿por qué mantener una propiedad tan cara que ni siquiera había visitado? Solo con los pagos mensuales de los impuestos se habrían cubierto los gastos escolares de Sofía durante un año. El desvío apareció de repente, un camino de grava marcado únicamente por un buzón oxidado con el número 1247. Miguel condujo su viejo Honda por el camino, haciendo una mueca de dolor cuando las rocas golpearon los bajos del coche. Los árboles se cerraban a su alrededor, formando un túnel verde que parecía amortiguar incluso el ruido del motor. Esto parece sacado de una película de terror, susurró Sofía, cuya emoción inicial había dado paso a la aprensión. Elena también lo sentía, una opresión que no tenía nada que ver con el cielo nublado. El bosque parecía demasiado silencioso, demasiado vigilante. Ella se sacudió esa sensación, atribuyéndola al cansancio y al estrés. Llevaban conduciendo desde el amanecer, desesperadas por llegar a su destino antes de que anocheciera. Después de lo que pareció una eternidad, los árboles comenzaron a clarear, dejando entrever piedras grises y madera desgastada. A Elena se le cortó la respiración cuando la mansión se materializó entre las sombras como algo de otra época. 3 pisos de arquitectura gótica victoriana se extendían por un claro, con sus ventanas oscuras mirándolos como ojos vacíos. Frontones ornamentados y chimeneas retorcidas se alzaban hacia el cielo nublado, mientras la hiedra trepaba por los cimientos de piedra en densas y agresivas enredaderas. La pintura se desprendía del revestimiento de madera en largas tiras y varias contraventanas colgaban en ángulos irregulares. «Dios mío», susurró Miguel, deteniendo el coche ante los escalones de la entrada. «Este lugar no debe valer nada si se derrumba antes de que podamos arreglarlo», concluyó Elena, estudiando el porche delantero, que se había hundido. Aún así, bajo la decadencia,
podía ver la estructura de la mansión. Una construcción sólida de una época en la que los edificios estaban destinados a durar siglos, no décadas. Se quedaron sentados en silencio durante un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Elena calculó los costes de reparación en relación con su cuenta de ahorros, que en ese momento tenía exactamente estructura con la misma expresión que había puesto al examinar la notificación de desahucio, una mezcla de esperanza y terror. Sofía había pegado la cara a la ventana, absorbiendo cada detalle con la fascinación propia de una adolescente. Bueno, dijo Elena finalmente, ya estamos aquí. Las puertas del coche se cerraron con un golpe inusualmente definitivo en el silencio del bosque. Elena cogió una de las maletas mientras Miguel sacaba la caja de documentos del maletero. El aire olía a agujas de pino y a algo más. Un olor a humedad que delataba un largo abandono. La puerta principal era enorme, tallada en una madera oscura que Elena no supo identificar. Miguel forcejeó con la llave antigua que le había dado el abogado y finalmente consiguió girarla con un chirriante clic. La puerta se abrió hacia adentro con un crujido que pareció resonar en las habitaciones vacías del interior. Sus pasos sobre el suelo de madera sonaban anormalmente fuertes al entrar en lo que en su día había sido un gran vestíbulo. Una escalera curva dominaba el espacio, con una barandilla tallada con intrincados motivos ahora apagados por décadas de polvo. El papel pintado descolorido se desprendía por las juntas y las sábanas cubrían los muebles como fantasmas dormidos. La electricidad debería estar conectada, dijo Miguel, accionando un interruptor de la pared. Las antiguas lámparas proyectaban una débil luz amarilla que apenas disipaba las sombras. Elena recorrió las habitaciones de la planta baja, con sus pasos resonando. La mansión parecía menos una casa vacía que un ser vivo que contenía la respiración, esperando a ver qué traerían sus nuevos habitantes a sus salones. En el salón, las fotografías familiares seguían sobre la repisa de la chimenea, rostros que no reconocía, vestidos con ropa de décadas atrás. «Mamá, tienes que ver esto», gritó Sofía desde la cocina. Elena encontró a su hija de pie ante una ventana que daba al patio trasero. A través del cristal, podía ver el bosque extendiéndose infinitamente en todas direcciones, solo interrumpido por lo que parecía un viejo cobertizo de jardín casi engullido por la maleza. «Estamos completamente solos aquí», dijo Sofía, con una mezcla de asombro e inquietud en la voz. Al contemplar la naturaleza salvaje que los rodeaba, Elena se dio cuenta de que su hija tenía razón. Para bien o para mal, estaban verdaderamente aisladas en su destartalada herencia. El silencio se extendía entre ellas como un hilo de alambre a punto de romperse. Elena miró fijamente las bolsas de lona, con la mente recorriendo una docena de escenarios, cada uno más aterrador que el anterior. Miguel se quedó paralizado, todavía sosteniendo uno de los billetes a la luz polvorienta que entraba por la ventana del ático. «Tenemos que llamar a la policía», susurró, aunque su voz no transmitía convicción. Miguel bajó lentamente el billete. «¿De verdad?». La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. Elena sabía lo que él estaba pensando, los mismos pensamientos que atormentaban su propia conciencia, las notificaciones de impago esparcidas por la mesa de la cocina, la cara preocupada de Sofía cuando les oyó hablar de que les iban a cortar la luz, la forma en que Miguel había encogido los hombros al llegar a casa la semana pasada, derrotado por otra entrevista de trabajo fallida. «Esto no es nuestro», dijo Elena, pero incluso mientras las palabras salían de su boca, estaba calculando. ¿Cuántos meses les daría esto? ¿Cuántos años? Técnicamente, la casa tampoco lo era. La voz de Miguel era apenas audible hasta que lo fue. Una tabla del suelo crujió en algún lugar debajo de ellos y ambos se quedaron paralizados. El corazón de Elena latía con fuerza contra sus costillas mientras los pasos resonaban en las habitaciones vacías de abajo. Botas pesadas, deliberadas y que buscaban algo. Miguel abrió mucho los ojos, articuló una sola palabra: «Escóndete». Elena agarró una de las bolsas de viaje. Que Dios la ayudara. Ella agarró esa mientras Miguel cogía las otras dos. Se arrastraron hacia la esquina más alejada del ático, detrás de un grupo de muebles viejos cubiertos con sábanas apolilladas. Los pasos se hicieron más fuertes, acompañados ahora por voces. Hombres, al menos dos, quizá tres. «Te dije que esto era una pérdida de tiempo». Una voz se coló a través de las tablas del suelo. «Si estuviera aquí, Frank ya lo habría encontrado». Frank era un idiota que se había dejado arrestar antes de poder terminar el trabajo. Otra voz respondió,
más áspera, con un tono que hizo que a Elena se le erizara la piel. Buscad en todas las habitaciones. Está aquí en alguna parte. Elena se pegó a la pared, apretando la bolsa de lona contra su pecho. El dinero le parecía increíblemente pesado, como si estuviera sosteniendo una granada activa. A su lado, Miguel estaba pálido como la tiza, con gotas de sudor en la frente a pesar del aire fresco. Los pasos se movían metódicamente por la casa, abriendo cajones, arrastrando muebles por el suelo, rompiendo cosas. Elena cerró los ojos e intentó recordar cómo respirar. Estos hombres no eran ladrones cualquiera. Sabían exactamente lo que buscaban. «Revisad arriba», ordenó la voz ronca. La sangre de Elena se heló. El acceso al ático era claramente visible desde el pasillo de abajo, una escalera plegable con marcas recientes de su exploración anterior. Miguel pareció darse cuenta de lo mismo. Ya estaba buscando desesperadamente otra salida. La pequeña ventana era su única opción, pero había una caída de 4,5 metros hasta el suelo, y el marco parecía no haberse abierto en décadas. Miguel dejó las bolsas y se acercó con cuidado, probando cada tabla antes de apoyar todo su peso. Se oyeron pasos en la escalera principal. Ahora se acercaban, y Miguel manipuló el pestillo de la ventana con dedos temblorosos. Estaba pintado y corroído por el paso del tiempo. Tiró con más fuerza, y Elena oyó un pequeño crujido cuando algo cedió. Demasiado fuerte. Todo era demasiado fuerte. Su respiración, los latidos de su corazón, el roce de su ropa, y el acceso al ático. Una nueva voz más joven. El mundo de Elena se tambaleó. Miguel había conseguido abrir la ventana unos centímetros, pero no era suficiente, ni mucho menos. Miró las bolsas de dinero, luego a su marido luchando con su única vía de escape, y tomó una decisión que la perseguiría para siempre. Se levantó y se dirigió hacia la abertura del ático. Miguel se dio la vuelta, con los ojos muy abiertos por el pánico, pero ella levantó una mano para detenerlo. Si esos hombres encontraban el dinero, lo cogerían y se irían. Si encontraban a ella y a Miguel con el dinero, la escalera traqueteó cuando alguien la bajó. Elena se colocó en el extremo más alejado del ático, lejos tanto de Miguel como de las bolsas, mientras su mente ideaba una historia. Turistas perdidos, tal vez herederos de la casa, que habían venido a echar un vistazo, oyeron ruidos y se escondieron porque estaban asustados. Era poco convincente, pero era algo. Una cabeza asomó por la abertura. Cabello oscuro, ojos fríos, un rostro que había visto demasiada violencia. La vio de inmediato. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?» Elena se obligó a parecer aterrorizada, lo cual no le resultó difícil. «Por favor, solo somos... Mi esposo y yo heredamos este lugar. Oímos que alguien entraba y nos escondimos. No queremos problemas». El hombre se subió al ático y Elena pudo ver la pistola que llevaba en la cintura. Detrás de él oyó a otros subir. «¿Tu marido?» Los ojos del hombre recorrieron el ático hasta encontrar a Miguel, que seguía agachado junto a la ventana. «Venid los dos aquí ahora». Mientras se alejaban de la esquina donde estaban las bolsas escondidas bajo sábanas polvorientas, Elena miró a Miguel a los ojos. En esa breve mirada, compartieron un momento de perfecta comprensión. Estaban vivos, el dinero estaba escondido y de alguna manera tenían que mantenerlo así. El silencio en el ático se prolongaba como un alambre tortuoso, a punto de romperse. Las manos de Rose temblaban mientras alcanzaba uno de los fajos, el plástico crujiendo bajo su tacto. Los billetes parecían reales, crujientes, ligeramente amarillentos por el paso del tiempo, atados con gomas elásticas que dejaban marcas en el papel. «Mamá, no lo toques», susurró Sofía, aunque sus propios ojos estaban fijos en los fajos con una mezcla de terror y fascinación. Miguel se pasó los dedos por el pelo, un hábito nervioso que se había intensificado desde que perdió su trabajo en el aserradero. «Tenemos que llamar a la policía». «¿Y qué les vamos a decir?» La voz de Elena atravesó el aire polvoriento. Estaba de pie en un rincón, con los brazos cruzados y una expresión más dura de lo que Rosa le había visto en años. «Que hemos encontrado dinero en nuestra casa». «No es nuestro dinero, Elena». «¿No lo es?» Elena se acercó a la bolsa de viaje, y su sombra se proyectó sobre el dinero. «El tío Héctor nos dejó esta casa. Todo lo que hay en ella, eso lo convierte en nuestro legalmente». Miguel apretó la mandíbula. «Sabes que eso no funciona así. Tanto dinero escondido de esta manera. Es dinero sucio, Elena. Dinero de la droga, tal vez. O peor».
Rosa contó los fajos con la vista, multiplicando estimaciones aproximadas. Los cálculos conservadores le revolvían el estómago. 200 millones, tal vez más, suficiente para resolver todos los problemas que habían tenido y dar a sus hijos un futuro con el que solo habían soñado, sin el peso constante del terror financiero presionándoles los hombros. Pero el dinero así siempre venía con condiciones que podían estrangularte. Piénsalo, continuó Elena con voz persuasiva. Quien quiera que haya escondido esto aquí, probablemente esté muerto. Lleva aquí años, quizá décadas. Si alguien viniera a buscarlo, ya habría venido. Eso no lo sabes, dijo Miguel, pero Rosa pudo percibir la incertidumbre que se deslizaba en su voz. Sofía se arrodilló junto a otra bolsa y la abrió lentamente. Montones de billetes de 100, 50 y 20. Algunos de estos billetes tienen fecha, dijo en voz baja. Este es de 2008. Este es más reciente, de 2019. La fecha reciente le produjo un escalofrío a Rosa. No tenía décadas de antigüedad. Era tan reciente que quien la hubiera puesto allí podría muy bien estar vivo. Lo llevaremos a la policía, repitió Miguel, pero su convicción flaqueaba. Es lo correcto. ¿Lo correcto? Elena se rió con amargura. Lo correcto habría sido que tu jefe no te despidiera por faltar al trabajo cuando Carlos tenía neumonía. Lo correcto habría sido que la compañía de seguros cubriera su medicación. Lo correcto habría sido que no tuviéramos que elegir entre comprar comida o pagar la luz. Rosa cerró los ojos, recordando aquellas terribles semanas en las que Carlos estaba enfermo, con 8 años, jadeando en la sala de urgencias mientras esperaban a que lo atendieran. Las tarjetas del seguro rechazadas, las tarjetas de crédito al límite, la vergüenza de pedir dinero prestado a su hermana, la sensación de malestar al ver a sus hijos acostarse con hambre porque no había suficiente comida para toda la semana. Podría cambiarlo todo, insistió Elena. Carlos podría ir a la universidad. Sofía podría ir a la universidad. Podríamos arreglar esta casa, volver a dejarla bonita. Podríamos vivir como seres humanos en lugar de simplemente sobrevivir. ¿Y si quien quiera que haya escondido esto viene a buscarlo? La pregunta de Miguel quedó flotando en el aire como humo. La expresión de Elena se endureció. Entonces nos ocuparemos de eso cuando suceda. Pero ahora mismo, hoy, tenemos una opción. Podemos rechazar este dinero y volver a nuestra vida de ver sufrir a nuestros hijos, porque somos demasiado pobres para ayudarlos. O podemos aceptar lo que el destino nos ha dado y luchar por el futuro de nuestra familia. Rosa abrió los ojos y miró a sus hijos. Sofía, de 19 años y brillante, que había rechazado una beca para una universidad lejana porque no podía dejar a su familia ahogada en deudas. Carlos, a quien racionaban la medicación para el asma porque no podían permitirse la receta completa. Elena, cuyos sueños de estudiar enfermería habían muerto el día que Miguel perdió su trabajo. Cogeremos una parte, se oyó decir a Rosa. No todo, solo lo suficiente para salir adelante, para que Miguel vuelva a trabajar, para ponernos al día con las facturas. Las palabras le sonaban extrañas en la boca, pero también inevitables, como una piedra que rueda cuesta abajo. Miguel la miró fijamente. Rosa, unos pocos miles, eso es todo. ¿Quién echaría en falta unos pocos miles de todo esto? Las tablas del suelo de arriba crujieron. Todos se quedaron quietos, escuchando. Otro crujido, luego silencio. Probablemente solo era la vieja casa asentándose, pero el corazón de Rosa latía con fuerza contra sus costillas. Tenemos que pensarlo, dijo Miguel finalmente. Tenemos que ser inteligentes. Elena ya estaba cogiendo uno de los montones más pequeños. Ser inteligentes significa no dejar escapar esta oportunidad. Mientras Rosa observaba a su hija contar los billetes con eficiencia, se preguntó cuándo exactamente habían cruzado la línea entre encontrar el dinero y quedárselo. Era como saltar al vacío en la oscuridad, sin saber hasta dónde podrían caer. El silencio en el ático parecía más pesado que el polvo que bailaba en el haz de luz de la linterna. Las manos de Elena temblaban mientras cogía el primer fajo de billetes. Los billetes nuevos le parecían irreales contra sus dedos callosos. Detrás de ella, la brusca inspiración de Miguel rompió el silencio. «Mamá, ¿cuánto crees que hay aquí?», susurró Sofía, con una voz apenas audible. Elena no pudo responder. Estaba paralizada por los ordenados fajos, cada uno envuelto con bandas de papel marcadas con denominaciones que la mareaban.
cientos, miles, más dinero del que había visto en toda su vida, escondido bajo las tablas podridas del suelo de una casa que legalmente les pertenecía. Ahora cuéntalo, dijo Miguel, dejando que su naturaleza práctica tomara el control a pesar de las circunstancias surrealistas. Tenemos que saber exactamente con qué estamos lidiando. Trabajaron en un silencio metódico, creando montones en el suelo polvoriento. La mente de Elena se aceleraba con cada pila que descubrían. Los pagos de la hipoteca que habían dejado de pagar, los fondos para la Universidad de Sofía, que se habían agotado hacía meses, las facturas médicas del padre de Miguel, que aún pesaban sobre su crédito. 2 horas más tarde, se sentaron rodeados de torres ordenadas de billetes. El recuento final hizo que a Elena se le revolvió el estómago. 260 millones de dólares. Esto no es real, susurró Sofía, mirando la fortuna que se extendía ante ellos. La gente no encuentra así como así tanto dinero. Pero la euforia de Elena ya se estaba convirtiendo en algo más oscuro. En sus años trabajando como limpiadora de hoteles, había aprendido a leer las señales de la riqueza, tanto la legítima como la de otro tipo. Este dinero tenía un olor extraño, tanto en sentido literal como figurado. Un olor químico a humedad se adhería a algunos de los billetes más antiguos, y la denominación aleatoria sugería algo muy lejos de una fortuna legal. «Tenemos que denunciarlo», dijo Miguel en voz baja, aunque su voz carecía de convicción. Elena miró a su hijo, su brillante chico, que había renunciado a sus sueños de ingeniería para trabajar turnos dobles en el almacén cuando le recortaron las horas. Pensó en la notificación de desahucio que los había llevado hasta allí, en tener que elegir entre la electricidad y la comida, en la vergüenza en los ojos de Sofía cuando tuvo que abandonar la universidad estatal. ¿Denunciarlo a quién?, preguntó Elena. A la policía, al IRS, ¿y luego qué nos pasará? Hagamos lo correcto, insistió Miguel, pero sus manos se quedaron sobre los billetes. ¿Lo correcto?, preguntó Elena con voz quebrada. Lo correcto era que tu padre no nos abandonara. Lo correcto era que la fábrica no cerrara. Lo correcto eran las 100 oportunidades que nunca llegaron. Señaló el dinero. Quizás esto sea el universo equilibrando finalmente la balanza. Sofía se movió incómoda entre ellos. ¿Y si alguien viene a buscarlo? ¿Y si quien quiera que haya escondido este dinero se da cuenta de que ha desaparecido? La pregunta flotaba en el aire como una presencia física. Elena había estado tratando de no pensar en esa posibilidad, pero las palabras de Sofía la obligaron a enfrentarse a la verdad obvia. La gente no escondía 260 millones de dólares en el suelo del ático a menos que tuviera muy buenas razones para mantenerlo en secreto. El tío Ramón nos dejó esta casa, dijo Elena lentamente, siguiendo la lógica. Si hubiera sabido lo del dinero, ¿no lo habría utilizado? ¿No habría vivido de otra manera? Miguel frunció el ceño. A menos que tuviera miedo de tocarlo, o que alguien lo hubiera escondido allí sin su conocimiento, las implicaciones provocaron un escalofrío en el polvoriento ático. Elena intentó recordar todo lo que sabía sobre Ramón, el excéntrico hermano de su difunto marido, que había vivido como un ermitaño durante los últimos 15 años de su vida. La familia había asumido que simplemente se había vuelto loco después de la muerte de su esposa, y había elegido el aislamiento en lugar de la sociedad. Pero, ¿y si hubiera algo más detrás de su reclusión? Necesitamos tiempo para pensar, dijo Elena finalmente, para decidir qué hacer. Entonces, ¿lo dejamos aquí?, preguntó Sofía. Por ahora, no se lo contamos a nadie. Ni a amigos, ni a vecinos, a nadie. La voz de Elena transmitía la autoridad que había mantenido unida a su familia durante años de dificultades. Investigaremos al tío Ramón. Intentaremos entender cómo ha llegado este dinero a nuestra casa. Y seremos cautelosos. Miguel comenzó a apilar cuidadosamente los billetes. ¿Cómo investigamos algo así? No es como si hubiera un rastro documental de millones ocultos. Elena observó a sus hijos manejar la fortuna con una mezcla de reverencia y temor. Entendía su confusión. Ella también la sentía. Pero bajo la incertidumbre, crecía una feroz determinación. Su familia había sido empujada al borde de perderlo todo. Ahora tenían una oportunidad, por peligrosa que fuera, de cambiar sus vidas para siempre. Empezaremos con lo que sabemos, dijo. Los papeles de Ramón están abajo. Álbumes de fotos antiguos, documentos, cualquier cosa que pueda darnos una pista sobre su vida antes de convertirse en un ermitaño. Hizo una pausa y miró a cada uno de sus hijos. Pero recordad,
Esta conversación nunca ha tenido lugar. Por lo que el mundo sabe, solo somos una familia que intenta arreglar una casa antigua. Mientras reemplazaban las tablas del suelo y bajaban las escaleras, Elena no podía quitarse de la cabeza la sensación de que habían cruzado una línea invisible. Pasara lo que pasara, ya no habría vuelta atrás a sus antiguas vidas de silenciosa desesperación. El dinero era suyo ahora, para bien o para mal. La lluvia golpeaba con furia creciente las ventanas de la mansión mientras Elena caminaba de un lado a otro por la sala de estar, con los pies descalzos silenciosos sobre el suelo de madera deformado. Miguel estaba sentado encorvado sobre la mesa de la cocina, contando metódicamente los fajos de billetes por tercera vez esa noche, mientras Sofía se acurrucaba en el sillón de la esquina, fingiendo leer, pero en realidad observando a sus padres con ojos preocupados. «No podemos quedarnos aquí sentados para siempre», susurró Elena, mirando hacia las escaleras que conducían a su terrible secreto. «Alguien sabe que el dinero está aquí. Nos están vigilando». Las manos de Miguel se detuvieron sobre el dinero. «No lo sabes con certeza». Las llamadas telefónicas, Miguel. 3 veces hoy nadie hablando, solo respirando. Y ese coche que vi aparcado al final del camino de entrada esta mañana, ya no estaba cuando volví a mirar una hora. Vivimos en una pecera. Sofía levantó la vista de su libro, sus ojos oscuros reflejando la luz de la lámpara. Quizás deberíamos llamar a la policía. Ambos padres se volvieron hacia su hija, y Miguel negó lentamente con la cabeza. «Mija, ya hemos hablado de esto. ¿Cómo explicamos que encontramos $4,000 millones y no lo denunciamos inmediatamente? Pensarán que los robamos nosotros. Pero no los robamos», protestó Sofía. «Intenta explicárselo a un jurado», dijo Elena con amargura. Se acercó a la ventana y miró a través del cristal salpicado por la lluvia hacia la oscuridad que había más allá. El bosque se cerraba sobre la casa, con sus sombras impenetrables y amenazadoras. Un golpe seco en el piso de arriba los hizo congelarse a los tres. La mano de Miguel se movió instintivamente hacia el bate de béisbol que guardaba junto a su silla. Escucharon, sin apenas respirar, pero solo oyeron los crujidos de la vieja casa y el incesante tamborileo de la lluvia. «Solo es el viento», dijo Miguel, pero su voz carecía de convicción. Elena no estaba convencida. Cogió la pesada linterna de la repisa de la chimenea y se dirigió hacia las escaleras. «Voy a comprobarlo». «Mamá, no lo hagas», suplicó Sofía, pero Elena ya estaba subiendo los escalones chirriantes, con el haz de luz de la linterna bailando delante de ella. La segunda planta parecía más fría que el resto de la casa, y Elena se ajustó el jersey mientras avanzaba por el pasillo. La puerta del ático seguía cerrada, tal y como la habían dejado, pero algo parecía diferente. Pasó el haz de luz de la linterna por las paredes y se dio cuenta de lo que le había estado molestando. Uno de los retratos familiares estaba torcido, como si alguien lo hubiera rozado. Con el corazón latiéndole con fuerza, se acercó al antiguo dormitorio del tío Roberto, al final del pasillo. La puerta estaba ligeramente entreabierta, aunque estaba segura de que la habían cerrado después de la última búsqueda en la habitación. Elena la abrió con el pie, levantando la linterna como si fuera un arma. La habitación parecía vacía, pero la ventana estaba abierta unos 15 centímetros, dejando entrar el aire frío de la noche y salpicando el suelo polvoriento con la lluvia. Elena estaba segura de que la ventana había estado cerrada con llave. Se acercó con cautela, con las manos temblorosas, y examinó el viejo pestillo de latón. Unos arañazos recientes estropeaban el metal. Alguien lo había forzado desde fuera. Una rama rozó el cristal, haciéndola sobresaltar. Pero al mirar más de cerca, se dio cuenta de que no era una rama en absoluto. Había huellas de barro en el alféizar de la ventana, y más huellas conducían a través del suelo hacia la puerta del dormitorio. Alguien había estado dentro de la casa. Elena se alejó de la ventana, respirando entrecortadamente. Quería gritar para llamar a Miguel, pero el miedo le impedía hablar. En lugar de eso, se obligó a seguir las huellas embarradas, observando cómo salían del dormitorio y bajaban por el pasillo hacia el acceso al ático. La escalera plegable mostraba signos recientes de haber sido movida en el polvo que la rodeaba. Quienquiera que hubiera entrado había ido directamente al lugar donde estaba escondido el dinero. Elena sentía las piernas como de gelatina mientras bajaba corriendo las escaleras, subiendo los escalones de 2 en 2. Miguel y Sofía levantaron la vista expectantes cuando ella irrumpió en la sala de estar. «¿Ha habido alguien aquí?»,
Jadeó, agarrándose al marco de la puerta para sostenerse. Entraron por la ventana del dormitorio de Roberto. Subieron al ático. Miguel se puso de pie de un salto tirando la silla. ¿Estás segura? Huellas de barro, el pestillo de la ventana forzado, todo. Las palabras de Elena se entremezclaban. Miguel, saben exactamente dónde está el dinero. Nos han estado vigilando, aprendiendo nuestros hábitos. Sofía se había puesto pálida. ¿Siguen aquí? No lo creo, pero tenemos que comprobar si falta algo. Miguel ya se dirigía hacia las escaleras, con el bate en la mano. Elena le agarró del brazo. ¿Y si nos están esperando arriba? Entonces tenemos que averiguarlo. Su mandíbula estaba apretada con sombría determinación. Sofía, quédate aquí abajo. Si oyes algo, cualquier cosa, corre fuera y escóndete en el bosque hasta que vayamos a buscarte. ¿Entendido? Sofía la asintió, agarrando su libro como si fuera un escudo. Mientras Miguel y Elena subían al ático, la tormenta parecía intensificarse y Elena no podía evitar la sensación de que estaban cayendo en una trampa. Su breve sueño de salvación financiera se estaba convirtiendo rápidamente en una pesadilla y se preguntaba si ya habían pasado el punto de no retorno. La tormenta llegó justo después de medianoche, convirtiendo el bosque en una catedral rugiente de viento y lluvia. Elena pegó la cara a la ventana de la cocina y observó cómo las ramas azotaban el cristal como dedos esqueléticos. Los relámpagos iluminaban los árboles en instantáneas crudas y aterradoras. «Sigue sin haber nada en la radio», dijo Miguel desde la mesa, jugueteando con el viejo transistor que habían encontrado en uno de los cajones de la cocina. Los altavoces crepitaban con estática, interrumpida por breves fragmentos de voces lejanas que se disolvían en ruido blanco. Sofía se balanceaba nerviosa en su silla, aferrándose a su desgastado conejo de peluche. «¿Cuándo volverá la luz?» «Pronto, mija», mintió Elena, mirando la linterna a pilas que proyectaba sombras danzantes en las paredes. Llevaban 3 horas sin electricidad y las líneas telefónicas estaban muertas. Poco después, el aislamiento al que se había acostumbrado durante las horas diurnas se volvió sofocante en la oscuridad. Carlos salió de la sala de estar con el rostro sombrío. «Revisé todas las ventanas y puertas. Todo está seguro», pero dudó, mirando a Sofía antes de continuar en voz baja. «Hay un árbol caído en la entrada. Uno grande. No vamos a ir a ningún sitio esta noche». La mano de Miguel se detuvo en el dial de la radio. «¿Cómo de grande?» «Lo suficientemente grande como para que necesitemos una motosierra y medio día para quitarlo». Elena sintió un nudo en el estómago. Ahora estaban realmente atrapados, aislados del mundo exterior, con una fortuna en dinero robado escondida sobre sus cabezas. Pensó en la advertencia escrita con polvo en el piso de arriba. «Sabemos que lo tienes». Las palabras parecían latir en su memoria con cada destello de relámpago. «Quizás eso sea bueno», dijo, forzando el optimismo en su voz. «Si un árbol ha caído en nuestra entrada, probablemente significa que toda la carretera está intransitable. Nadie podrá pasar esta noche». Carlos la miró al otro lado de la habitación y ella pudo ver que estaba pensando lo mismo que ella. Que nadie pudiera salir también significaba que nadie pudiera entrar. Por ahora, al menos estaban a salvo. Un tremendo trueno sacudió la casa, haciendo vibrar las ventanas y provocando que Sofía gritara. Elena se movió para consolar a su hija cuando lo oyó. Un sonido que no pertenecía a la tormenta. El crujido distintivo de unos pasos en el porche delantero. Todos se quedaron paralizados. Miguel puso la mano sobre la radio. Carlos cogió lentamente el bate de béisbol que había apoyado contra la pared antes. Otro paso, deliberado y pesado. El corazón de Elena latía con fuerza contra sus costillas. Agarró a Sofía y la acercó a ella, presionando un dedo sobre sus labios. Los ojos de su hija se abrieron con miedo, pero permaneció en silencio. Los pasos se movieron a lo largo del porche, deteniéndose a intervalos. Al comprobar las ventanas, Elena se dio cuenta de que alguien estaba buscando la forma de entrar. Carlos apretó el bate con más fuerza y se dirigió hacia la parte delantera de la casa. Miguel apagó la radio y lo siguió, dejando a Elena sola con Sofía en las sombras parpadeantes de la cocina. El sonido de la manija de la puerta principal girando era apenas audible por encima de la tormenta, pero Elena lo oyó. Se le heló la sangre. Estaba segura de que la habían cerrado con llave. Segura. Una tabla del suelo crujió en la entrada. Había alguien dentro. Elena tapó la boca de Sofía con la mano y señaló hacia la despensa. Se arrastraron por el suelo de la cocina,
evitando los puntos que sabía que cederían bajo su peso. La puerta de la despensa se abrió en silencio y se acurrucaron entre los estantes polvorientos, apenas respirando. Unos pasos se movieron por la casa con cuidadosa precisión. No era la exploración vacilante de un ladrón, sino el movimiento seguro de alguien que conocía la distribución, alguien que había estado allí antes. Elena oyó la voz de Carlos, baja y desafiante. ¿Quién está ahí? Esto es propiedad privada. Los pasos se detuvieron. Sé que lo has encontrado. La voz era masculina, tranquila, con un ligero acento que no supo identificar. El dinero no te pertenece. No sabemos de qué estás hablando. La voz de Miguel temblaba a pesar de su evidente intento por parecer valiente. Una risa baja resonó en la casa. La familia Brennan también pensó que podía esconderlo aquí. No le salió bien. A Elena se le heló la sangre. Los anteriores propietarios, los que murieron en el accidente de coche. Esto es lo que va a pasar, continuó el intruso. Vais a coger el dinero y lo vais a bajar. Todo. Luego vais a olvidar que esta casa ha existido alguna vez. Y si no lo hacemos, la voz de Carlos era ahora más firme, enfadada, entonces os unís a los Brennan. Un rayo iluminó el exterior de la ventana de la cocina, y en ese breve instante de luz, Elena vio pasar una sombra. Había más de uno. Sofía temblaba contra ella, y Elena se dio cuenta, con creciente horror, de que estaban en inferioridad numérica, sin armas y completamente solos. La tormenta que parecía protegerlos ahora se sentía como una trampa, aislándolos con personas que ya habían matado por el dinero escondido en su ático. Cerró los ojos y trató de pensar. Tenía que haber una salida. Reveló dos sombras más que se movían frente a la ventana. Estaban rodeadas. La lluvia golpeaba las ventanas de la mansión como balas. Cada gota resonaba en los pasillos vacíos con una intensidad que ponía los nervios de punta a Elena. Se sentó a la mesa de la cocina y se quedó mirando el teléfono desechable que Carlos había comprado en una gasolinera a 20 metros de distancia. El dispositivo parecía una bomba de relojería en sus manos. No podemos seguir esperando, dijo Carlos, puseándose detrás de ella. Cada minuto que pasamos aquí es un minuto más que tienen para encontrarnos. Miguel levantó la vista de sus deberes, con el lápiz congelado en medio de una ecuación. ¿Encontrarnos? ¿Quién intenta encontrarnos? Elena esbozó una sonrisa forzada. Nadie, Mico. Papá solo está preocupado por la tormenta. Pero Miguel ya no se lo creía. A sus 12 años, había empezado a percibir la tensión que se había apoderado de su casa desde que encontraron el dinero. Las conversaciones en voz baja que se interrumpían cuando él entraba en una habitación. La forma en que sus padres se sobresaltaban con cada crujido y gemido de los viejos cimientos de la mansión. Sofía salió de la sala de estar con su ordenador portátil apretado contra el pecho. He estado investigando a los anteriores propietarios, anunció. La familia Blackwood fue dueña de este lugar durante 3 generaciones antes de que todos murieran en un accidente de coche hace 5 años. Pero aquí viene lo extraño. Theodore Blackwood, el último propietario, fue investigado por el FBI por blanqueo de dinero, pero nunca se presentaron cargos. Carlos dejó de dar vueltas. ¿Blanqueo de dinero para quién? Ahí es donde se pone interesante. La investigación fue sellada, pero encontré algunos artículos de periódico antiguos. Se sospechaba que el negocio de importación de Blackwood era una tapadera para la familia mafiosa Kozlov. A Elena se le heló la sangre. Había oído ese nombre susurrado en los barrios donde había crecido, siempre acompañado de frentes fruncidas y miradas nerviosas. Los Kozlov no eran el tipo de gente que se olvidaba de $260 millones. Tenemos que llamar al FBI, dijo ella con una voz apenas audible. ¿Y qué les vamos a decir?, replicó Carlos. Que llevamos semanas ocultando pruebas de un delito. Nos arrestarán, Elena. Perderemos a los niños. Lo perderemos todo. De todos modos, si nos quedamos con este dinero, lo perderemos todo. Una rama rozó la ventana de la cocina y todos se quedaron paralizados. En el silencio que siguió, Elena oyó algo que le revolvió el estómago. El sonido lejano de puertas de coche cerrándose de golpe. Carlos se acercó a la ventana y miró a través del cristal salpicado por la lluvia. Se le quedó la cara blanca. Hay un todoterreno negro en nuestra entrada. ¿Cuántos?, preguntó Elena, sabiendo ya que no quería oír la respuesta. 3 hombres saliendo. No son policías. Sofía agarró la mano de Miguel. Mamá, ¿qué está pasando? La mente de Elena se aceleró. El dinero estaba escondido en el sótano, debajo del suelo de la cocina, un espacio que descubrieron detrás de una piedra suelta.
Si esos hombres registraban la casa a fondo, lo encontrarían tarde o temprano. Escuchadme con atención, les dijo a sus hijos, tratando de mantener la voz firme. Coged las linternas del cajón y salid por la puerta trasera. Seguid el antiguo camino forestal hasta llegar al arroyo. Luego seguidlo río abajo hasta que veáis el granero rojo. Esperad allí, no os vamos a dejar, dijo Sofía con firmeza. Sí lo haréis, y os vais ahora mismo. Elena abrazó a su hija, respirando el familiar aroma de su champú. Si no estamos allí en 30 minutos, llamad al 911. Sonó el timbre de la puerta principal, un sonido que pareció resonar en los huesos de Elena. Carlos besó rápidamente a Elena, saboreando la sal de las lágrimas que ella no se había dado cuenta de que había derramado. Te quiero, le susurró. Pase lo que pase, los niños salieron por la puerta trasera justo cuando unos pasos pesados se acercaban al porche delantero. Elena observó a través de la ventana de la cocina cómo Sofía y Miguel desaparecían entre los árboles, con los haces de luz de sus linternas parpadeando como luciérnagas en la oscuridad. El timbre volvió a sonar, seguido de unos golpes agresivos. «¡Agentes federales!», gritó una voz. «¡Abran la puerta!». Elena y Carlos se miraron. «Agentes federales». Elena se acercó a la ventana delantera y vio a 3 hombres con trajes oscuros bajo unos paraguas. Uno de ellos levantó una placa. «Parecen legítimos», susurró ella. Carlos se unió a ella en la ventana. «¿O quieren que pensemos que lo son?». Los golpes se hicieron más insistentes. «Señor y señora Martínez, sabemos que están dentro. Necesitamos hablar con ustedes sobre Theodore Blackwood». Elena tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. Se dirigió a la puerta principal y la abrió, dejando la cadena de seguridad puesta. «Déjenme ver esas placas otra vez», dijo a través de la rendija. La agente principal, una mujer de rasgos afilados y mirada calculadora, mostró su credencial. «Agente Sarah Chen, Unidad de Delitos Financieros del FBI. Tenemos algunas preguntas sobre la propiedad que han heredado». Elena examinó la placa a la luz del porche. Parecía auténtica, pero, por otra parte, nunca había visto una placa falsa del FBI. «Es tarde para una visita social», dijo Carlos de detrás de ella. La agente Chen sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Me temo que esto no puede esperar. ¿Podemos pasar? Se trata del dinero que ha encontrado». El sonido del teléfono de Miguel, vibrando a las 3 de la madrugada, heló las venas de Elena. Vio cómo el rostro de su marido palidecía mientras leía el mensaje, con las manos ligeramente temblorosas. «¿Qué pasa?», susurró. Aunque una parte de ella no quería saberlo, Miguel le mostró la pantalla. Una sola fotografía ocupaba toda la pantalla. Sofía y Carlos en la cafetería local ayer por la tarde, tomada desde el otro lado de la calle a través de la ventana. Debajo, un mensaje sencillo. Esos niños tan guapos odiarían que les pasara algo. A Elena se le cortó la respiración. «¿Saben lo de los niños? Tenemos que irnos esta noche». Miguel ya se había puesto en marcha, metiendo ropa en una maleta con manos temblorosas. «Ya no me importa el dinero. Cogemos lo que podamos llevar y huimos». Pero Elena se quedó paralizada, mirando la foto, los rostros de sus hijos tan inocentes y ajenos a todo, capturados por alguien que les quería hacer daño. La furia protectora que se apoderó de ella era diferente a todo lo que había sentido antes. «No», dijo en voz baja. Miguel dejó de hacer las maletas. «¿Qué? ¡No!». La voz de Elena se hizo más fuerte. «No vamos a huir. No vamos a dejar a nuestros hijos viviendo con miedo el resto de sus vidas, preguntándose cuándo volverán a encontrarnos esas personas». «Elena, no estás pensando con claridad. Si nos quedamos, si huimos, moriremos de todos modos. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero tarde o temprano». Se puso de pie, con la mente repentinamente clara. «Nos han mostrado sus cartas. No solo buscan el dinero. Quieren asustarnos para que cometamos errores, lo que significa que no son tan poderosos como quieren hacernos creer». Miguel la miró como si hubiera perdido la cabeza. «Acaban de amenazar a nuestros hijos». «Exactamente, lo que significa que aún no los han secuestrado. Siguen jugando, siguen intentando manipularnos». Elena comenzó a dar vueltas, con la mente trabajando a toda velocidad. «Piénsalo, Miguel. Si realmente tuvieran el poder de llevarse lo que quisieran, ¿por qué toda esta guerra psicológica? ¿Por qué no irrumpir aquí con las armas en ristre? Porque no saben dónde hemos escondido exactamente el dinero, o porque no pueden arriesgarse a llamar tanto la atención.
quizás sean más vulnerables de lo que pensamos. Elena cogió su portátil de la cómoda. Esa detective Morrison dejó su tarjeta. Dijo que la llamáramos si recordábamos algo sobre el tío Roberto. ¿Quieres involucrar a la policía? Elena, esta gente son delincuentes. Y los delincuentes, por muy peligrosos que sean, tienen puntos débiles. Ella ya estaba abriendo el navegador web. Morrison sabía algo sobre Roberto. Estaba tanteando el terreno, pero tenía información. Información real. Miguel se sentó pesadamente en la cama. Esto es una locura. Deberíamos coger el dinero y desaparecer. Encontrar un lugar donde nunca nos busquen. ¿Con qué identidades? ¿Con qué recursos? Miguel, somos obreros de la construcción, no fugitivos internacionales. No duraríamos ni un mes intentando vivir fuera del sistema con dos adolescentes. Los dedos de Elena volaban sobre el teclado. Pero si podemos averiguar quiénes son realmente estas personas, ¿a qué le temen realmente? Abrió la página web de noticias locales y empezó a buscar el nombre de la detective Morrison. Aparecieron varios artículos, en su mayoría sobre el trabajo policial rutinario, pero uno de hacía 6 meses le aceleró el pulso. Escucha esto, dijo, leyendo en voz alta. La detective Lisa Morrison dirigió un grupo de trabajo conjunto que investigaba operaciones de blanqueo de dinero relacionadas con figuras del crimen organizado en el área de Seattle. La investigación dio lugar a varias detenciones, pero finalmente se suspendió por falta de pruebas. Miguel se inclinó sobre su hombro. ¿Crees que Roberto estaba involucrado en eso? Creo que Roberto era más que un tío que nos dejó una casa. Morrison no estaba aquí por casualidad. Elena se desplazó por más artículos. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en su mente. ¿Y si el dinero no fuera solo robado? ¿Y si fuera una prueba? Un nuevo sonido los hizo a ambos quedarse paralizados. Pasos en la entrada de grava exterior. Lentos, deliberados, rodeando la casa. Elena cerró rápidamente el portátil y se acercaron a la ventana. Mirando a través de una ropa oscura, estaban efectivamente rodeando la propiedad, pero no se acercaban directamente a esa casa. En cambio, parecían estar estudiándola, buscando algo. Los sensores de movimiento, susurró Miguel, están comprobando los sistemas de seguridad. El teléfono de Elena vibró con un nuevo mensaje. Tienes 24 horas para devolver lo que no te pertenece. Las instrucciones vendrán después. Si involucras a la policía, tus hijos desaparecerán. Pero en lugar de sentir miedo, Elena sintió que una calma fría y calculadora se apoderaba de ella. Despierta a los niños, le susurró a Miguel en voz baja. No vamos a huir, pero tampoco nos vamos a quedar aquí sentados como víctimas indefensas. Elena, confía en mí. Tengo una idea. Ella ya se dirigía hacia el armario donde habían escondido una de las bolsas de viaje. Si esa gente quiere jugar, asegurémonos de jugar para ganar. Afuera, las figuras habían completado su recorrido y se habían fundido con la oscuridad. Pero Elena sabía que volverían, y cuando lo hicieran, ella estaría preparada. El generador cobró vida con un rugido mecánico que pareció resonar en toda la mansión. Elena sintió un momentáneo alivio cuando las bombillas del techo se encendieron, proyectando sombras duras sobre las paredes de hormigón del sótano. Pero el alivio se desvaneció rápidamente cuando oyó pasos arriba, pesados, deliberados, moviéndose por la planta principal. «Están dentro», susurró Miguel, con una voz apenas audible por encima del ruido del generador. El corazón de Elena latía con fuerza contra sus costillas. A través de la pequeña ventana del sótano, podía ver el haz de luz de una linterna, barriendo el jardín cubierto de maleza. Había al menos 2 personas más fuera, quizá 3. La radio chirriaba con estática y ella captó fragmentos de conversación. Algo sobre salidas secundarias y acceso al sótano. Sofía se acurrucó contra su madre, temblando. «Mamá, tengo miedo». «Lo sé, Mía. Todo va a ir bien». La mentira le salió más fácil de lo que Elena esperaba. Abrazó a su hija con fuerza. Sentía los rápidos latidos del corazón de la niña contra su pecho. Carlos se agachó cerca de la vieja caldera, con el rostro pálido bajo la luz artificial. Tiene que haber otra salida. Las casas antiguas como estas siempre tienen sótanos, contrapuertas, algo. Miguel ya se estaba moviendo, pasando las manos por la pared del fondo, donde unas estanterías de madera albergaban décadas de conservas olvidadas y herramientas oxidadas. «Aquí», dijo de repente, «hay una corriente». Elena lo siguió, dejando a Sofía con Carlos. Detrás de un armario de madera podrido,
Podía sentir el aire fresco que se filtraba a través de lo que parecía una pared sólida. Miguel cogió una palanca del banco de trabajo y la encajó detrás del armario. La vieja madera crujió al moverse, revelando una estrecha abertura, apenas lo suficientemente ancha como para que un adulto pudiera pasar. «Un refugio contra tormentas», exclamó Miguel. «Probablemente conduce al exterior, lejos de la casa». Los pasos sobre su cabeza se movían ahora de forma sistemática, de habitación en habitación. Elena oyó cerrarse una puerta y luego otra. Estaban siendo minuciosos, metódicos, profesionales. «Ve», instó Miguel. «Llévate a Sofía y a Carlos. Yo te seguiré». «Vamos juntos», insistió Elena. «Alguien tiene que ralentizarlos. Daros tiempo para escapar». Los ojos de Miguel estaban fijos, decididos. «Sabes que tengo razón». Elena quería discutir, pero Sofía gimió detrás de ella y oyó el inconfundible crujido de la puerta del sótano al abrirse. Botas pesadas en escalones de madera. «Toma esto». Miguel le puso algo en la mano. La memoria USB con copias de sus pruebas. «Ve a la ciudad. Busca a la detective Morrison. Cuéntale todo». Elena se guardó la memoria en el bolsillo y agarró la mano de Sofía. La niña lloraba en silencio ahora, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Carlos se coló primero por la abertura, con su corpulento cuerpo que apenas cabía. Sofía fue la siguiente, y Elena tuvo que empujar los hombros de su hija para que pudiera pasar. Detrás de ellas, la puerta del sótano se abrió de par en par. Elena vislumbró equipo táctico, gafas de visión nocturna, rifles de asalto. No eran los mismos hombres de antes. Era un equipo completo. «Deténganse ahí». Miguel se interpuso en su línea de visión, con las manos en alto. «Solo estoy yo aquí abajo». Las familias se habían ido hacía tiempo. Elena contuvo un sollozo y se obligó a atravesar la abertura. El túnel que había más allá era estrecho y olía a tierra y descomposición. Apenas podía ver a Carlos delante de ella, avanzando a tientas en la oscuridad. Sofía ahora sollozaba, pero en silencio, como si entendiera que sus vidas dependían del silencio. «¿Dónde está el dinero?» La voz era tranquila, profesional. «¿Qué dinero?» La respuesta de Miguel fue igualmente tranquila. Elena oyó el sonido característico de un rifle al amartillarse. «Intentémoslo de nuevo». El túnel parecía no tener fin. Las rodillas de Elena le dolían por arrastrarse sobre rocas y hormigón roto. Sus manos sangraban por las paredes rugosas, pero podía sentir el movimiento del aire delante. Más fresco, más frío. Una salida. Carlos llegó primero. «Aquí», susurró. «Es genial, pero está suelta». La rejilla metálica se levantó con un chirrido oxidado que parecía imposiblemente fuerte. Elena contuvo la respiración, esperando gritos detrás de ellos, pero solo oyó el zumbido lejano del generador. Salieron a una espesa maleza a unos 50 metros de la casa. La mansión se alzaba contra el cielo oscuro, con todas las ventanas ahora iluminadas. Elena podía ver figuras moviéndose en el interior, sombras pasando detrás de las cortinas. «El coche», susurró Carlos. «Lo dejamos en la entrada». A Elena se le hizo un nudo en el estómago. Por supuesto, habían bloqueado la entrada y probablemente inutilizado el coche. Estaban a kilómetros de la ciudad, en medio de un denso bosque, sin transporte y sin forma de pedir ayuda. «Caminaremos», dijo en voz baja. «Sigue la carretera, pero mantente entre los árboles». Sofía temblaba violentamente. Elena se quitó la chaqueta y se la puso a su hija sobre los hombros, como si fueran de acampada. «¿Te acuerdas de aquella vez que nos perdimos en el sendero?» Sofía asintió, tratando de ser valiente. Habían dado unos 20 pasos por el bosque cuando Elena oyó un sonido que le heló la sangre, un grito entrecortado. Luego, silencio. «Miguel». Elena cerró los ojos durante un momento angustioso y luego se obligó a seguir adelante. Su marido les había ganado tiempo. No podía desperdiciarlo. La lluvia golpeaba las ventanas de la mansión como dedos impacientes, mientras Elena se agachaba junto al panel oculto en el ático, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. El espacio vacío donde había estado el dinero parecía burlarse de ella ahora. Habían pasado 3 días desde que habían trasladado el dinero, y el peso de su decisión le oprimía los hombros como una carga física. Miguel vigilaba desde la ventana del ático, con su silueta tensa contra la luz gris de la mañana. «Aún no hay movimiento en el bosque», susurró, aunque ambos sabían que eso no significaba nada. Quienquiera que los estuviera persiguiendo había demostrado que podía aparecer y desaparecer como el humo.
Los pasos de Sofía resonaban en el piso de abajo, seguidos por los pasos más ligeros de Carlos. Se suponía que debían estar haciendo las maletas. La familia había acordado abandonar la mansión ese mismo día para ir a la casa de la hermana de Elena en Portland y decidir qué hacer a continuación. Pero Elena no podía quitarse de la cabeza la sensación de que huir solo retrasaría lo inevitable. Mamá. Carlos apareció en lo alto de las escaleras del ático, con el rostro joven arrugado por la preocupación. «Hay alguien en la puerta». Elena palideció. Miguel se giró desde la ventana, llevando instintivamente la mano al bate de béisbol que llevaban consigo a todas partes. Se dirigieron juntos hacia las escaleras. La mente de Elena barajaba todas las posibilidades. La policía, el misterioso propietario del dinero, alguien completamente diferente. El timbre volvió a sonar, seguido de unos golpes firmes en la puerta. Elena bajó las escaleras con las piernas temblorosas, seguida de cerca por Miguel. Sofía se quedó paralizada en el pasillo, con la mochila apretada contra el pecho, como si fuera un escudo. «Señora Martínez», la voz era femenina, profesional. «Soy la detective Sarah Chen, de la policía de Portland. Me gustaría hacerle algunas preguntas». Elena intercambió una mirada con Miguel. Habían hablado de esta posibilidad, pero enfrentarla era algo completamente diferente. Se acercó lentamente a la puerta y miró por la mirilla. Una mujer asiática de unos 40 años estaba de pie en el porche, con la placa a la vista, sin nadie más a la vista. «¿Qué tipo de preguntas?», preguntó Elena a través de la puerta. «Es sobre su tío Ernesto Martínez. ¿Puedo pasar? Es bastante importante». La mano de Elena dudó sobre el cerrojo. El tío Ernesto llevaba muerto 15 años. ¿Qué podía querer saber la policía sobre él ahora? A menos que, de alguna manera, su conexión con esta casa y el dinero escondido en ella fuera más profunda de lo que habían imaginado. Abrió la puerta, pero dejó la cadena puesta, abriéndola lo justo para ver claramente el rostro de la detective Chen. La mujer parecía cansada pero decidida, con sus ojos oscuros, agudos y evaluadores. «Siento molestarla tan temprano», dijo Chen, «pero hemos reabierto un caso en el que estaba involucrado su tío. Han salido a la luz nuevas pruebas». «¿Qué tipo de caso?», preguntó Elena, aunque empezaba a sospechar que ya lo sabía. «¿Un robo? 260 millones de dólares robados de una operación de blanqueo de dinero, hace 12 años. El nombre de su tío salió a relucir en nuestra investigación». La cifra golpeó a Elena como un golpe físico. Consiguió mantener una expresión neutra, pero sus manos temblaban. Oyó cómo Miguel inspiraba bruscamente. «No lo entiendo», dijo Elena con cautela. «Mi tío murió hace años. Solo era un trabajador de mantenimiento». El detective Chen asintió. «Sí, lo sabemos, pero trabajaba en la seguridad de varias empresas que ahora creemos que eran tapaderas de una importante organización criminal. Creemos que podría haber sabido algo sobre el robo o incluso haber estado involucrado». La mente de Elena se aceleró. Si el tío Ernesto había robado el dinero y lo había escondido en esta casa antes de morir, entonces quienquiera que fuera su propietario lo había estado buscando durante 12 años. No era de extrañar que estuvieran tan desesperados, tan peligrosos. «Señora Martínez, ¿se encuentra bien?». Elena se dio cuenta de que había estado en silencio demasiado tiempo. «Sí, lo siento. Es que esto es muy sorprendente. No sé nada de que mi tío estuviera involucrado en nada ilegal. Por supuesto, pero a veces la gente deja pistas sin querer. Documentos, cartas, tal vez incluso objetos de valor. ¿Ha encontrado algo inusual desde que heredó esta casa?». La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellas como una trampa. Elena sintió el peso de las escaleras de su familia, la presión de la decisión que podría determinar si vivían o morían. El detective Chen parecía sincero, pero ¿podían confiar en la policía? ¿O involucrar a las fuerzas del orden solo les convertiría en un objetivo aún más grande? «Necesito pensarlo», dijo Elena finalmente. «Eche un vistazo. Solo llevamos aquí unas semanas». La detective Chen le entregó una tarjeta de visita a través de la rendija de la puerta. «Entiendo que es mucho que asimilar, pero si encuentra algo, cualquier cosa, llámeme inmediatamente. Las personas involucradas en este caso son extremadamente peligrosas. Si creen que usted sabe algo». Dejó la amenaza sin terminar, pero Elena la oyó con claridad. Detrás de ella, Carlos se movió nerviosamente y la respiración de Sofía se había vuelto rápida y superficial. «Estaré en contacto», prometió Elena, sabiendo ya que estaba mintiendo. La tormenta que había amenazado toda la noche finalmente estalló
cuando Elena bajó sigilosamente por la escalera trasera de la mansión, con sus pies descalzos silenciosos sobre los escalones de madera deformados. Los relámpagos iluminaban las ventanas de la cocina con destellos intensos, proyectando sombras danzantes sobre el papel pintado descascarillado. Apretó el teléfono desechable que Miguel le había dado, cuya pantalla brillaba como un faro en la oscuridad. 3 tonos, 4. Finalmente, la voz de la detective Sarah Chen repitió a través de la conexión. Soy Chen, soy Elena Martínez. Hablamos de... Sé quién eres. ¿Estás a salvo? Elena se pegó a la pared de la cocina, escuchando cualquier sonido que viniera de arriba. Por ahora, pero necesito ayuda. Los dueños de ese dinero están aquí. Nos han estado vigilando. ¿Dónde está tu familia? Dormida. No saben que te estoy llamando. A Elena se le quebró la voz. Mi marido cree que podemos manejar esto nosotros mismos. Se equivoca. A través del teléfono, oyó el ruido de papeles. Hemos estado investigando el origen de ese dinero. Elena, ¿qué has descubierto? Está relacionado con una operación de tráfico de drogas que lleva más de una década moviendo producto por el noroeste del Pacífico. Esta gente no deja cabos sueltos. Una tabla del suelo crujió en el piso de arriba. A Elena se le heló la sangre. «Hay alguien en la casa», susurró. «Salid ahora mismo. No hagáis las maletas. Solo coged a vuestra familia». Y la línea se cortó. Elena se quedó mirando la pantalla en blanco del teléfono, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Se había cortado la luz, sumiendo toda la casa en una oscuridad absoluta. Otro crujido, este más cercano. Sin duda, pasos. Elena avanzó a tientas por la cocina hacia la puerta trasera, pero sus dedos solo encontraron madera lisa donde debería estar el pomo. Alguien lo había quitado. Probó con las ventanas, clavadas desde fuera. Estaban atrapados. Un haz de luz barrió la sala de estar, visible a través de la puerta de la cocina. Elena se puso a gatas y se arrastró detrás de la isla de la cocina. Los pasos eran ahora deliberados, sin prisa. Quienquiera que estuviera en su casa sabía que tenía todo el tiempo del mundo. Señora Martínez. La voz era suave, casi conversacional. Una voz de hombre con un ligero acento que ella no podía identificar. Sé que está despierta. La llamada telefónica fue muy interesante. Elena se mordió el labio para no gritar. ¿Cuánto tiempo llevaban escuchando? Mi jefe es un hombre razonable. La voz continuó. Los pasos se adentraron en la cocina y Elena pudo ver el borde del haz de luz de la linterna reflejado en la pared del fondo. Él entiende que hayas encontrado algo que no te pertenece. Estas cosas pasan. Pero ahora que has involucrado a la policía, el haz de luz se desplazó hacia su escondite. Elena contuvo la respiración. Eso cambia las cosas. Desde arriba llegó un ruido sordo. Luego, la voz de Sofía. Mamá, papá. Las luces no funcionan. El mundo de Elena se tambaleó. Había más de un intruso. Trae a la familia. El hombre llamó en voz baja hacia el techo. A todos. Elena oyó la voz aguda y alarmada de Miguel. Luego, Carlos preguntando qué estaba pasando. Pasos arriba, dirigiéndose hacia las escaleras. Tenía quizás 30 segundos antes de que trajeran a su familia y descubrieran que no estaba en la cama con Miguel. La ventana de la cocina detrás del fregadero era más pequeña que las demás. Tal vez tan pequeña que no había valido la pena asegurarla. Elena se arrastró hacia ella, manteniéndose por debajo del nivel de la isla. La linterna del hombre se centraba ahora en la puerta, esperando a que su compañero apareciera con su familia. Sus dedos encontraron el pestillo de la ventana. Giró casi sin hacer ruido. El marco estaba hinchado por la humedad, pero Elena empujó hasta que cedió con un suave chasquido que la hizo quedarse paralizada. El hombre no pareció darse cuenta, distraído por el sonido de los pasos en las escaleras. Mamá. La voz de Sofía estaba ahora más cerca, teñida de miedo. Elena se coló por el marco de la ventana, sintiendo cómo las astillas se clavaban en su camisón. La lluvia empapó inmediatamente la fina tela. Cayó en el jardín cubierto de maleza que había debajo, aterrizando con fuerza sobre sus rodillas en el barro. Detrás de ella oyó la voz de Miguel. ¿Dónde está Elena? Quería volver. Todos sus instintos le gritaban que volviera con su familia, pero las palabras de Chen resonaban en su mente. Esta gente no deja cabos sueltos. Si la atrapan ahora, todos morirán. De esta manera, al menos podrá intentar buscar ayuda. Elena corrió hacia el bosque, con las ramas rasgándole la ropa y la piel.
La tormenta enmascaraba el sonido de su huida, la lluvia ahogaba su respiración entrecortada y sus pasos vacilantes. Detrás de ella, las ventanas de la mansión comenzaron a brillar cuando alguien restableció la electricidad o trajo luces portátiles. Tenía que llegar a la carretera principal, parar un coche, encontrar un teléfono y llamar a Chen. El detective había dicho que estaban investigando. Tenía que haber otros agentes, un plan de respaldo, algo. Un rayo partió el cielo y, en su breve iluminación, Elena vio la verdad que le revolvió el estómago. No estaba corriendo hacia la carretera en absoluto. En su pánico, había huido más adentro del bosque y ahora estaba completamente perdida en la oscuridad, con asesinos armados que tenían a su familia como rehenes y sin forma de encontrar ayuda antes del amanecer. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un silencio inquietante que hacía que cada crujido de la vieja mansión sonara como un disparo. Elena se sentó a la mesa de la cocina, con las manos alrededor de una taza de café frío, viendo a Miguel pasearse de un lado a otro por el desgastado linóleo. Tenía ojeras y la ropa todavía húmeda por la huida de medianoche a través del bosque. «No podemos quedarnos aquí», dijo Miguel por tercera vez en 10 minutos. «Ahora saben dónde estamos. Ese tipo, Carlos, que disparó a sus amigos, vendrá a buscarnos». Sofía levantó la vista desde donde estaba sentada, acurrucada en la silla de la esquina, con las rodillas pegadas al pecho. «¿A dónde más podemos ir? No tenemos ningún otro sitio». El teléfono de Elena vibró sobre la mesa. Número desconocido. Ella lo miró, paralizada, hasta que Miguel lo cogió y respondió con un seco «¿Qué?». Su rostro palideció mientras escuchaba. Tras un largo momento, colgó sin decir nada. «¿Quién era?», preguntó Elena, aunque ya temía la respuesta. «Alguien que sabe lo del dinero. Dice que tenemos hasta mañana por la noche para devolver lo que cogimos». «Oh». La voz de Miguel se apagó mientras miraba a Sofía. «¿O qué?», exigió Sofía. «No soy una niña. Dímelo o se asegurarán de que la policía encuentre pruebas de que hemos asesinado al tío Roberto». Las palabras flotaban en el aire como humo. Elena sintió un frío en el estómago. Desde el principio se habían preguntado por la muerte de Roberto, cómo un hombre sano de unos 60 años había muerto mientras dormía. Ahora las piezas encajaban de la peor manera posible. «Lo mataron», susurró Elena. «Mataron a Roberto cuando encontró el dinero», asintió Miguel con severidad. «Y ahora nos amenazan con inculparnos a menos que les demos lo que quieren». «Pero no podemos», dijo Sofía, con voz apenas audible. «Ya hemos gastado parte. Las facturas del hospital, la reparación del coche, la compra». La mente de Elena se aceleró. Habían usado tal vez $100,000, una gota en el océano comparado con la fortuna escondida arriba. Pero estas personas no parecían del tipo que se preocupara por pagos parciales. Un ruido afuera los hizo congelarse a todos. Pasos sobre grava. Miguel se acercó a la ventana y miró a través de un hueco en las cortinas. «Un coche en la entrada», susurró. «Un sedán negro. 2 hombres saliendo». Ahora a Elena la agarró habitación la secreta mano de detrás de la estantería. Las habían descubierto hacía una semana mientras exploraban. Un pequeño espacio que podría haber sido utilizado durante la prohibición para esconder licor. Roberto estaba lleno de secretos, al parecer. Mientras subían sigilosamente las escaleras, Elena oyó que la puerta principal traqueteaba. Luego, una voz, artificialmente educada. «Señor y señora Martínez, nos gustaría hablar con ustedes». La habitación secreta era pequeña y polvorienta, pero tendría que servir. Miguel se apretujó junto a ellos y cerró la estantería justo cuando oyeron pasos en las escaleras. A través de las finas paredes, podían oír a los hombres registrando, sacando cajones, moviendo muebles, con voces demasiado bajas para distinguir las palabras. Elena tapó la boca de Sofía con la mano cuando su hija empezó a hiperventilar. El registro duró lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron minutos. Finalmente, oyeron a uno de los hombres decir: «No están aquí. Deben de haber huido cuando nos vieron llegar. Buscad en el bosque». No podían haber llegado muy lejos. Los pasos se alejaron y Elena oyó cerrarse de golpe la puerta principal, pero les hizo esperar otros 10 minutos antes de salir de su escondite. Miguel se acercó a la ventana y vio cómo los hombres desaparecían entre los árboles con sus linternas. «Esta es nuestra oportunidad. Tenemos que coger el dinero y largarnos de aquí». «¿Y a dónde iremos?», preguntó Elena. «Tú mismo lo has dicho. Nos han encontrado aquí. Nos encontrarán en cualquier sitio». «Quizá», dijo Miguel, dirigiéndose ya hacia el acceso al ático, «pero al menos con ese dinero tendremos opciones. Podemos desaparecer».
nuevas identidades, una nueva vida en algún lugar lejano. Elena quería discutir, pero ¿qué otra opción tenían? ¿Quedarse allí y esperar a que los arrestaran por el asesinato de Roberto? ¿Confiar en que la policía creería su historia sobre el hallazgo de millones en dinero procedente del narcotráfico? Mientras Miguel subía al ático, Elena oyó a Sofía susurrar: «Mamá, ¿y si les devolvemos todo menos lo suficiente para empezar de nuevo en otro lugar?» Solo un poco. Antes de que Elena pudiera responder, la voz de Miguel llegó desde arriba, llena de pánico. «Ha desaparecido. El dinero. Todo ha desaparecido». A Elena se le heló la sangre. «¿Cómo que ha desaparecido? Las bolsas, el dinero, todo. Alguien ya se lo ha llevado». La implicación golpeó a Elena como un golpe físico. Alguien había estado en su casa, sabía exactamente dónde buscar, lo que significaba que probablemente los habían vigilado durante días. Los hombres que los buscaban abajo habían sido una farsa. Los verdaderos ladrones ya habían venido y se habían ido. Ahora no tenían nada con qué negociar, ninguna forma de pagar lo que supuestamente debían, y enemigos que nunca creerían que no habían escondido el dinero en otro lugar. Estaban atrapados. La tormenta había pasado, dejando tras de sí una inquietante quietud que parecía más siniestra que los aullidos del viento. María se paró junto a la ventana de la cocina y observó las gotas deslizarse por el vidrio como lágrimas. El silencio solo se rompía por el crujido ocasional de la madera al asentarse y la respiración entrecortada de Diego desde la sala de estar, donde finalmente se había quedado dormido en el sofá. Elena salió del sótano, con el rostro pálido y manchado de suciedad. «Encontré por dónde entraron», susurró. «Hay una sección de la pared de los cimientos que ha sido cincelada, lo suficientemente grande como para que una persona pueda arrastrarse a través de ella». «¿Cuánto tiempo les habrá llevado?», preguntó María, aunque temía la respuesta. «Horas, quizá días. Llevan tiempo planeándolo». La voz de Elena tenía un temblor que hizo que a María se le encogiera el estómago. «Mamá, no podemos quedarnos aquí. Ahora conocen todas las entradas y salidas de este lugar». María asintió, pero su mente se aceleró pensando en la imposibilidad logística. Diego no podía viajar lejos en su estado y no tenían a dónde ir. El hospital más cercano estaba a 65 kilómetros, y después de lo que le había pasado a Carlos, no podía confiar en que ningún lugar fuera realmente seguro. Un suave golpe en el piso de arriba las hizo quedarse paralizadas. María agarró el cuchillo de cocina que tenían a mano, con los nudillos blancos alrededor del mango. Elena cogió el bate de béisbol que habían encontrado en el sótano. Se dirigieron hacia las escaleras, con pasos deliberados y silenciosos. Las viejas tablas, que normalmente anunciaban cada paso, parecían comprender la necesidad de actuar con sigilo. El corazón de María latía con fuerza contra sus costillas mientras subían, y la oscuridad de arriba parecía palpitar con vida malévola. La puerta del ático estaba ligeramente entreabierta. María estaba segura de que la habían dejado cerrada después de su última visita para comprobar el dinero. A través de la rendija se oía un leve crujido, como si alguien estuviera moviendo con cuidado papeles o telas. Elena miró a su madre a los ojos y se señaló a sí misma. Luego señaló hacia la puerta. María negó violentamente con la cabeza, pero Elena ya se había puesto en marcha. La chica había heredado la terquedad de su padre y el valor silencioso de su abuela. Elena empujó la puerta lentamente. Las bisagras, que normalmente chirriaban como animales heridos, permanecieron afortunadamente en silencio. Desapareció en la oscuridad de arriba, dejando a María sola en las escaleras con sus pensamientos acelerados y el peso del cuchillo en la mano. Los minutos pasaban lentamente, como si fueran horas. María se esforzó por oír algo, cualquier cosa que le dijera lo que estaba pasando arriba. El silencio se prolongó hasta hacerse insoportable, y ella comenzó a subir los escalones que le quedaban. «Mamá». La voz de Elena bajó con un miedo controlado. «Tienes que ver esto». María subió al ático y encontró a Elena de pie junto a su improvisado escondite. Las tablas del suelo habían sido levantadas, el aislamiento arrancado con cuidado, pero el dinero seguía allí, las bolsas de viaje intactas en su tumba poco profunda bajo el suelo. «Mira esto», dijo Elena, señalando un pequeño dispositivo escondido entre los billetes. Era negro, no más grande que una caja de cerillas, con una pequeña luz roja parpadeante. «¿Qué es?» «Un localizador GPS. No intentaban robar el dinero esa noche. Se aseguraban de saber exactamente dónde estaba». La voz de Elena se quebró ligeramente.
Han estado jugando con nosotras todo este tiempo. Las implicaciones golpearon a María como un golpe físico. Cada momento que habían pasado sintiéndose inteligentes por su escondite, sus vigilantes sabían exactamente dónde estaba el dinero. Todos los planes que habían hecho, todas las precauciones que habían tomado, habían sido observadas y catalogadas. Tenemos que irnos, dijo María. Ahora mismo. Despierta a tu padre. ¿Y a dónde iremos? Están rastreando el dinero. Si lo cogemos, nos seguirán. Si lo dejamos, volveremos al punto de partida, sin dinero y desesperadas. Un nuevo sonido les llegó desde abajo, el suave roce de una ventana al abrirse. La sangre de María se heló. Mientras estaban distraídos con el rastreador, alguien había vuelto para terminar lo que había empezado. Elena ya se dirigía hacia las escaleras, con el bate en alto. María la siguió, con la mente dando vueltas a sus limitadas opciones. Diego seguía débil, apenas podía caminar sin ayuda. Las llaves del coche estaban en la cocina y su ruta de escape pasaba justo por delante de quien acababa de entrar en su casa. Llegaron al rellano del segundo piso y oyeron voces abajo. Dos personas, quizá tres, hablando en voz baja. María no distinguía las palabras, pero el tono era profesional, eficiente. No se trataba de ladrones desesperados que tropezaban en la oscuridad. Eran profesionales. La ventana del sótano, susurró Elena. Podemos sacar a papá por ahí. Se arrastraron hacia la sala de estar, donde Diego aún dormía, con el rostro tranquilo a pesar de todo. María odiaba despertarlo, sabiendo cuánto dolor aún sentía, pero quedarse significaba una muerte segura. Le tapó la boca con la mano con delicadeza y observó cómo abría los ojos. La confusión se disipó rápidamente cuando vio sus expresiones, sustituida por el cansancio alerta que lo había mantenido vivo durante años de peligroso trabajo en la construcción. Las voces de abajo se acercaban. El sótano parecía una tumba, mientras Elena se agachaba detrás de la caldera, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Por encima de ella, unos pasos se movían con deliberada precisión por la planta principal, demasiado pesados para ser de Carlos o Sofía, demasiado decididos para ser aleatorios. Agarró el teléfono desechable que guardaban para emergencias, con el pulgar sobre el número del detective Morrison, y una tabla del suelo crujió justo encima de ella, y luego otra. Quienquiera que estuviera allí arriba ya no intentaba esconderse. La mente de Elena repasó rápidamente sus opciones. El túnel que Carlos había descubierto conducía al antiguo sótano, a 50 metros de la casa, pero para llegar a él había que cruzar el sótano abierto. Los antiguos escalones de madera crujían al menor contacto. Si se movía ahora, delataría su posición. Un ruido sordo y amortiguado resonó en el piso de arriba, seguido del sonido de muebles volcándose. Estaban registrando sistemáticamente, habitación por habitación. Elena cerró los ojos e intentó recordar la distribución de la planta superior. Los pasos se habían desplazado desde el salón hacia la cocina. A ese ritmo, terminarían de registrar la planta principal en cuestión de minutos y subirían a las habitaciones donde se escondían Carlos y Sofía, a menos que ella les diera una razón para bajar primero. Elena se arrastró hacia el cuadro eléctrico de la pared del fondo, calculando cada paso para evitar las tablas sueltas del suelo que había memorizado el interruptor principal en la oscuridad. Si cortaba la electricidad, podría ganar tiempo para que su familia escapara por el túnel, mientras los intrusos buscaban a tientas con las linternas. Pero también la atraparía en la oscuridad total, con los asesinos entre ella y cualquier salida. Los pasos dejaron de moverse en el piso de arriba. Elena contuvo la respiración, esforzándose por oír por encima del rugido de la sangre en sus oídos. Entonces se oyó el característico crujido de la puerta del sótano al abrirse. «Sé que estás ahí abajo». La voz era tranquila, casi conversacional, masculina, con un ligero acento que no pudo identificar. «Encontramos las cuentas, señora Martínez. 17 millones de dólares transferidos en el último mes. Muy descuidado de su parte». La sangre de Elena se heló. Habían estado rastreando las transferencias de dinero, toda su cuidadosa planificación, todas las conversiones de criptomonedas de Carlos. No había sido suficiente. El haz de una linterna barrió las escaleras del sótano. «Esto es lo que va a pasar. Vas a subir las escaleras tranquilamente. Luego nos dirán dónde está nuestro dinero y cómo acceder a esas cuentas. Hagan eso y su familia saldrá ilesa». El haz de luz se desplazó hacia abajo,
explorando las sombras cerca del calentador de agua. Elena se acurrucó aún más en el hueco entre la caldera y la pared, sintiendo cómo las telarañas se enredaban en su cabello. Por supuesto, si nos lo ponen difícil, la voz del hombre se apagó, pero la insinuación flotaba en el aire como humo. El pulgar de Elena se movió por la pantalla del teléfono, buscando el contacto de Morrison de memoria. Pulsó enviar e inmediatamente bajó el volumen al mínimo. Si el detective estaba vigilando su teléfono, la ayuda podría llegar en cuestión de minutos. Si no, los pasos comenzaron a descender las escaleras, lentos y deliberados. Los haces de luz de las linternas barrían arcos más amplios por el suelo del sótano. Elena podía ver ahora botas de trabajo, cuero de aspecto caro bajo pantalones tácticos oscuros, entrenamiento militar o policial. Se dio cuenta de que no eran delincuentes comunes. Un segundo par de pasos se unió al primero. Al menos 2 personas. Elena se preguntó si habría más arriba vigilando las salidas. Su mente evocó una imagen de Sofía pegada a la pared de su dormitorio, demasiado aterrorizada para moverse, mientras hombres armados acechaban su refugio temporal. El primer hombre llegó al sótano y señaló la entrada del túnel que Carlos les había mostrado. «Revisa ese pasadizo. Yo buscaré aquí abajo». La vía de escape de Elena se esfumó. Aunque pudiera llegar al túnel sin ser vista, ellos ya lo habían descubierto. El sótano se convertiría en otra trampa, esta vez sin siquiera la mínima cobertura que proporcionaba el sótano. El haz de luz de la linterna se acercó a su escondite. En cuestión de segundos, la dejaría completamente al descubierto. Elena sopesó las opciones que le quedaban, todas ellas terribles. Podía rendirse y esperar que los hombres cumplieran su palabra de perdonar a su familia. Una esperanza ingenua en la que no podía permitirse creer. Podía correr y esperar llegar a las escaleras antes de que la atraparan. Algo imposible dada su posición. O podía luchar. Elena cerró los dedos alrededor de un trozo de tubería rota que había visto antes. Estaba oxidada, pero era sólida. No era gran cosa contra asesinos entrenados, pero era algo. Pensó en sus hijos arriba, probablemente escuchando cada paso, cada palabra. Se merecían algo mejor que ver a su madre rendirse sin luchar. El haz de luz llegó al borde de la caldera. Elena respiró hondo, sintiendo el peso del tubo en su mano. En su otra mano, el teléfono vibró una vez, un mensaje de texto que podría ser Morrison confirmando que estaba en camino, o podría ser un mensaje spam sobre garantías de automóviles. Nunca lo sabría a menos que sobreviviera a los próximos minutos. La linterna dobló la esquina y Elena Martínez salió de las sombras para enfrentarse a lo que fuera que viniera después. El chirrido de los neumáticos sobre la grava rompió el silencio del bosque como una cuchilla. Elena se pegó a la ventana de la cocina y vio como 3 SUV negros salían de entre los árboles y rodeaban la mansión como depredadores. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas mientras figuras armadas salían de los vehículos, con movimientos precisos y coordinados. «Nos han encontrado», susurró, con el aliento empañando el cristal. Miguel apareció a su lado, con el rostro sombrío. «¿Cuántos?» «Demasiados». Elena contó al menos 12 hombres, todos con rifles de asalto, todos moviéndose con precisión militar. No eran los criminales desesperados de los que habían estado huyendo. Esto era algo completamente diferente. Carlos irrumpió por la puerta trasera, casi chocando con Sofía mientras bajaba corriendo las escaleras. «Agentes federales», jadeó. «Están rodeando toda la propiedad. No hay forma de escapar». Sofía agarró el teléfono encriptado que le habían quitado al hombre de Víctor. La grabación. No tuvimos oportunidad de enviarla. Una voz metálica retumbó en el claro a través de un megáfono. «Soy la agente Sarah Chen, de la División de Delitos Financieros del FBI. Sabemos que están dentro. Salgan del edificio con las manos a la vista. Tienen 2 minutos para cumplir». La mente de Elena se aceleró. Después de todo lo que habían soportado, después de descubrir la verdad sobre la operación de blanqueo de dinero de Víctor Kosov, después de escapar por los pelos con vida, ahora el FBI quería arrestarlos por robo. La ironía era asfixiante. «No podemos seguir huyendo», dijo Miguel en voz baja. «Aunque pudiéramos escapar, no podemos vivir así para siempre». «Pero tenemos pruebas», insistió Sofía, levantando el teléfono. «La grabación demuestra que Víctor blanqueaba dinero del cártel a través de empresas ficticias. Nosotros no somos los criminales aquí». Carlos miró a través de una rendija en las cortinas.
Intenta explicar eso mientras nos disparan. Elena cerró los ojos y pensó en todo lo que los había llevado hasta allí, la herencia que parecía un milagro, el descubrimiento del dinero en el ático, la desesperada esperanza de poder quedarse con lo justo para salvar a su familia de la ruina financiera, los hombres de Víctor persiguiéndolos como animales por el bosque, los cadáveres que habían dejado atrás. «Espera», dijo de repente. «Agente Chen, he oído ese nombre antes». Miguel frunció el ceño. «¿Dónde?» «En el artículo del periódico sobre la investigación de Kozlov. Era la agente principal del grupo de trabajo sobre delitos financieros, la que llevaba años intentando construir un caso contra él». Los ojos de Sofía se abrieron con comprensión. «No está aquí para arrestarnos por robo. Está aquí por Víctor». El megáfono volvió a crepitar. «Queda un minuto. Salgan del edificio ahora o entraremos por la fuerza». Elena tomó una decisión que la aterrorizaba y la aliviaba a partes iguales. Caminó hacia la puerta principal y giró lentamente el cerrojo. «Voy a salir». «Elena». «No». Miguel la agarró del brazo. «No sabes lo que harán». «Sí, lo sé». Se liberó suavemente de su agarre. «Nos arrestarán, nos procesarán y al final, alguien escuchará lo que tenemos que decir. Eso es mejor que huir hasta que la gente de Víctor nos dispare por la espalda». Abrió la puerta y salió al porche con las manos en alto. Unos puntos rojos de láser le marcaron inmediatamente el pecho y la cara, pero se obligó a mantener la calma. «Soy Elena Martínez», gritó. «No estoy armada. Mi familia está dentro. Tampoco está armada. Tenemos información sobre Víctor Klov. Tienen que escucharnos». Una mujer salió de detrás de uno de los todoterrenos, asiático-americana de unos 40 años, vestida con una cazadora del FBI. «La agente Chen», se dio cuenta Elena. La agente se acercó con cautela, con su arma desenfundada pero bajada. «Señora Martínez, llevamos 3 días buscándola a usted y a su familia. ¿Está herida?» «No, pero los hombres de Víctor intentaron matarnos. Siguen ahí fuera, en algún lugar». Chen asintió con severidad. «Lo sabemos. Encontramos 2 cadáveres en un campamento a 19 km al sur de aquí. También encontramos pruebas de un tiroteo cerca de la antigua carretera forestal». Elena sintió una oleada de alivio mezclada con temor. «Entonces saben que nosotros no somos los verdaderos criminales aquí. Lo que sé es que se descubrieron $260 millones en efectivo en la propiedad que heredó y que ese dinero está relacionado con múltiples investigaciones federales en curso». Chen enfundó su arma. «Pero también sé que la organización de Víctor Kozlov ha estado eliminando sistemáticamente a cualquier persona relacionada con ese dinero. Hemos estado tratando de encontrarlos antes de que ellos lo hicieran». Miguel apareció en la puerta, seguido de Carlos y Sofía. Todos levantaron las manos y se movieron lentamente mientras los agentes se acercaban al porche. «Tenemos grabaciones», dijo Sofía rápidamente. «Pruebas de que Víctor estaba blanqueando dinero del cártel. Sabemos lo de las empresas ficticias, los negocios inmobiliarios, todo». La expresión de la agente Chen pasó de severa a intensamente interesada. «¿Qué tipo de grabaciones?» Sofía levantó el teléfono encriptado. Uno de los hombres de Víctor tenía esto. «Hay una conversación entre Víctor y alguien llamado el Corredor en la que hablan del dinero escondido aquí». Por primera vez en días, Elena vio algo en los ojos de una figura de autoridad que le dio esperanza. «Fe». «Señora Martínez», dijo Chen en voz baja, «creo que tenemos que tener una conversación muy larga. El almacén olía a óxido y aceite de motor viejo, y sus ventanas rotas dejaban entrar rayos de pálida luz matutina que atravesaban la oscuridad como acusaciones». Elena se agachó detrás de una pila de palés podridos, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, mientras observaba a los hombres de Víctor desplegarse por el cavernoso, con los rifles de asalto preparados y el eco de sus botas resonando en el suelo de hormigón. «Sé que está aquí, señora Martínez». La voz de Víctor resonó en el espacio vacío, tranquila y conversacional, a pesar de las circunstancias. Su pequeño rastro fue bastante inteligente, pero no lo suficiente. Los dedos de Elena se aferraron al detonador que Marcus le había dado antes de separarse. El almacén estaba lleno de explosivos, un último recurso desesperado que derribaría toda la estructura sobre cualquiera que estuviera dentro. Rezó para que Marcus y los niños hubieran llegado al refugio, para que su sacrificio significara algo. Unos pasos crujieron sobre cristales rotos en algún lugar a su izquierda. Elena contuvo la respiración y se escondió aún más en las sombras
a través de un hueco entre los palés. Podía ver a Víctor caminando lentamente por el pasillo central, con su traje caro en contraste con el páramo industrial. Llevaba un maletín plateado en una mano y una pistola en la otra. «Me has causado muchos problemas», continuó Víctor, con un acento cargado de frustración. «3 de mis operaciones comprometidas, millones en pérdidas, todo por dinero que nunca fue tuyo para empezar». La mente de Elena se aceleró. El plan había sido sencillo. Llevar a Víctor hasta allí mientras Marcus llevaba a Sofía y Diego al refugio del agente Chen, luego detonar las cargas y rezar para que el FBI llegara a tiempo para limpiar el desastre. Pero Víctor había traído más hombres de los que habían previsto, y Elena no estaba segura de poder llegar a la salida antes. Una mano la agarró por el hombro. Elena se giró, levantando el detonador, pero se quedó paralizada cuando vio el rostro de Marcus en la penumbra. Él se llevó un dedo a los labios y luego señaló una puerta de mantenimiento que ella no había visto antes. Detrás de él, el agente Chen salió de entre las sombras con 2 agentes tácticos. «Los niños», susurró Elena. «A salvo». Marcus respondió con un gesto. El agente Chen levantó 3 dedos, luego 2 y luego 1. En el silencioso recuento de 0, todo sucedió a la vez. Las granadas de humo explotaron por todo el almacén, llenando el aire de densas nubes grises. Los focos brillaron desde las vigas cuando los agentes federales repelieron a través de las claraboyas rotas. Los hombres de Víctor gritaron al verse rodeados. «Agentes federales, bajen las armas». Elena se puso en pie apresuradamente mientras el caos estallaba a su alrededor. A través del humo podía ver los destellos de los cañones y oír el estruendo de los disparos. La voz de Víctor se elevó por encima del alboroto, ladrando órdenes en ruso mientras su operación se desmoronaba. Marcus agarró la mano de Elena y la empujó hacia la puerta de mantenimiento. «Por aquí». Corrieron por un estrecho pasillo lleno de tuberías y conductos eléctricos. Los sonidos del tiroteo se iban apagando detrás de ellos. La voz del agente Chen crepitó en la radio de Marcus. «El paquete está a salvo». «Repito, el paquete está a salvo». El pasillo daba a una pequeña oficina donde Sofía y Diego esperaban con otro agente federal. Sofía se lanzó a los brazos de Elena, con lágrimas corriendo por su rostro. «Mamá, pensé que te habíamos perdido. Estoy aquí, mía. Todos estamos aquí». Elena abrazó a Diego, sintiendo que el peso de las últimas semanas por fin comenzaba a desaparecer de sus hombros. A través de la ventana de la oficina, podía ver a los agentes federales llevándose a los hombres de Víctor esposados. El jefe del crimen no se veía por ninguna parte, y Elena sintió un escalofrío de aprensión. «¿Dónde está Víctor?», le preguntó al agente Chen cuando entró en la oficina. Chen tenía una expresión sombría. «Ha escapado, pero hemos recuperado la mayor parte de su operación, incluidos registros detallados de su red de blanqueo de dinero. Gracias a su cooperación, hemos asestado un golpe devastador a su organización. La mayor parte de su operación acabará reapareciendo. Los hombres como Víctor siempre lo hacen, pero su infraestructura aquí ha desaparecido y sin sus conexiones no es más que otro fugitivo». Chen hizo una pausa. «Hay algo más. La recompensa de la DEA es considerable, suficiente para que tu familia viva cómodamente». Elena miró a Marcus y luego a sus hijos. Después de todo lo que habían pasado, la idea de la seguridad financiera parecía casi surrealista. Se acabó tener que elegir entre el alquiler y la compra. Se acabó pasar las noches en vela, preguntándose cómo sobrevivirían otro mes. «¿Y la mansión?», preguntó Sofía en voz baja. «Se quemó por completo anoche», respondió Chen. «El último acto de rencor de Víctor antes de huir, pero la investigación está cerrada. Sois libres de ir a donde queráis. Empezad de cero». Elena sintió la mano de Marcus deslizarse en la suya. Afuera, los últimos hombres del jefe del crimen estaban siendo subidos a los vehículos de transporte federales. La pesadilla que había comenzado con una herencia inesperada finalmente estaba terminando. Pero ella sabía que las cicatrices permanecerían. Habían aprendido duras lecciones sobre la desesperación y la elección, sobre hasta dónde se podía llevar a la gente común antes de que se rompiera. Pero también habían aprendido que eran más fuertes de lo que jamás habían imaginado. La lluvia había cesado, pero el silencio que había dejado tras de sí resultaba más inquietante que la propia tormenta. Elena se pegó a la pared de la cocina
escuchando el crujir de las tablas del suelo en algún lugar por encima. Habían pasado 3 días desde que la policía encontrara el cadáver de Marcus Sullivan, pero la pesadilla no había terminado. Había alguien más en la casa. «Quédate cerca de mí», susurró la detective Sarah Chen, con su arma reglamentaria desenfundada. Había regresado esa noche tras recibir la llamada desesperada de Elena sobre movimientos en el ático. «¿Dónde están tus hijos?» «En un refugio», susurró Elena. Rosa insistió, después de todo lo que pasó con Marcus. Agarró el bate de béisbol con manos temblorosas. Pero tenía que volver. «Hay algo que debo contarte sobre el dinero». Se oyó un fuerte estruendo en el piso de arriba, seguido del sonido de madera astillándose. Chen le indicó a Elena que se quedara donde estaba mientras se acercaba sigilosamente a la escalera. Las antiguas vigas de la mansión crujían a su alrededor, y cada sombra podía ocultar otra amenaza. «Marcus no trabajaba solo», continuó Elena en un susurro áspero. «Encontré documentos escondidos en su coche antes de que llegara la policía. Registros bancarios, registros de comunicaciones. El dinero no pertenecía solo a una persona, formaba parte de una operación más grande». Chen se detuvo en el tercer escalón. «¿Qué tipo de operación?» «Blanqueo de dinero. Tráfico de drogas. La mansión era una estación de paso, un lugar para esconder activos entre transferencias. Mi tía abuela Rosa no era solo una excéntrica reclusa. Le pagaban por guardar silencio y mirar hacia otro lado». Otro estruendo, más cerca de la escalera. Chen levantó más su arma. «¿De cuántas personas estamos hablando?» «Al menos otras 3. Marcus era solo el matón. Hay una mujer llamada Victoria Reeves que se encargaba de la parte financiera y 2 hermanos que gestionaban el transporte. Todos quieren recuperar su dinero». De repente, las tablas del suelo de arriba se quedaron en silencio. Chen se quedó paralizada, con la mirada fija en el techo. En la quietud, podían oír el débil sonido de una respiración que no era la suya. «Señora Martínez», dijo una voz desde la oscuridad de arriba, una voz femenina, culta, con un ligero acento que Elena no supo identificar. «Creo que tiene algo que me pertenece». Chen se llevó un dedo a los labios e hizo un gesto a Elena para que se dirigiera a la puerta trasera, pero Elena negó con la cabeza. Estaba cansada de huir, cansada de tener miedo. «Victoria Reeves, supongo», dijo Elena, asomándose a la escalera. «El dinero ya no está. El FBI lo confiscó todo cuando encontraron el cuerpo de Marcus». Una risa resonó en la casa. «Oh, mi querida e ingenua mujer, ¿crees que esa lamentable cantidad que había en tu ático era todo? Eso era calderilla comparado con lo que tu tía nos ayudó a ocultar a lo largo de los años». La radio de Chen crepitó suavemente. Los refuerzos tardarían 5 minutos en llegar, pero 5 minutos podían ser como 5 horas. Hay cuentas, cajas de seguridad, dinero enterrado por todo este bosque, continuó Victoria. Tu tía llevaba registros meticulosos, y según el informe final de Marcus antes de su prematura desaparición, tú encontraste sus diarios. A Elena se le heló la sangre. Había encontrado diarios, docenas de ellos, que narraban décadas de pagos secretos y activos ocultos. En su desesperación por proteger a sus hijos, los había escondido en el único lugar donde nadie pensaría en buscar, el viejo pozo detrás de la casa. «Aunque los tuviera, ¿por qué iba a ayudarte?», gritó Elena. «Tu compañero intentó matar a mi familia. Porque, querida, Marcus era impulsivo y grosero. Yo soy mucho más creativo en mis motivaciones. Puede que tus hijos estén ahora en un refugio, pero los refugios tienen direcciones. Las direcciones se pueden encontrar». Chen había oído suficiente. Le indicó a Elena que se agachara y luego subió las escaleras con un silencio ensayado. Pero Victoria Reeves no había sobrevivido décadas en el mundo criminal por ser descuidada. El primer disparo astilló la barandilla a pocos centímetros de la cabeza de Chen. La detective se lanzó a cubrirse detrás de una mesa volcada mientras Elena rodaba hacia la puerta de la cocina. «Detective Chen», gritó Victoria burlonamente. «Sé que está ahí. Marcus mencionó que ha sido muy minuciosa en su investigación. Por desgracia, los cabos sueltos me incomodan». El sonido de pasos en la planta superior sugería que Victoria estaba cambiando de posición. Chen miró a Elena y señaló moviendo, no para escapar, sino hacia el cajón de la cocina donde había dejado los documentos de Marcus. «¿Quieres los diarios?», gritó Elena, agarrando los papeles. «¡Ven a buscarlos!». Corrió hacia la puerta trasera, oyendo el eco de la maldición de Victoria en toda la casa. Chen le proporcionó fuego de cobertura mientras los pasos retumbaban en las escaleras.
Afuera, Elena corrió hacia el viejo pozo, con Victoria pisándole los talones. Cuando las sirenas finalmente sonaron en la distancia, Elena llegó al círculo de piedras y miró hacia el agua oscura que había debajo. Los diarios flotaban justo debajo de la superficie, con sus páginas disolviéndose en una pulpa ilegible. Victoria emergió de entre los árboles, con el arma en alto, justo cuando los focos de la policía iluminaban la propiedad. La confrontación final había comenzado.